Buenos días. Vamos a entregar audio a este conjunto de transparencia sobre fundamento de elasticidad para poder proveer de material online durante estos días en donde no habrá acceso a la universidad por el efecto del coronavirus. Voy a comenzar con lo que ya vimos en la última clase presencial y avanzaremos una cierta cantidad más de slides. Eh, Muy posiblemente durante el día de hoy lunes grabe también el desarrollo de algunas de estas slides de manera que ustedes puedan tener el desarrollo, verlo presencialmente a través del video. Bueno, habíamos dicho que a nivel molecular o atómico podemos visualizar que los materiales son un conjunto de partículas que estarían interconectadas por resortes. Esa es una visualización puramente mecánica, pero que no está tan lejos de la realidad y es un modelo simple que permite entonces encontrar el comportamiento de los materiales desde el punto de vista de la elasticidad. Habíamos dicho de que la curva que está acá a la derecha eh, comparaba la deformación medida mediante la utilización de rayos X, lo cual es una técnica de muy alta precisión a nivel de los nanómetros, contra la deformación producida en un ensayo de flexión, es decir, a una escala macroscópica. Y vemos que hay una correlación bastante, casi lineal, perfecta, ¿cierto?, entre ambas deformaciones. Por lo tanto, lo que nos quiere decir es que lo que ocurre a nivel interior, a nivel de los átomos y de sus enlaces, en este caso representado por resortes, se manifiesta también a nivel macroscópico en un ensayo de flexión que se podría realizar en el laboratorio o en la vida real. En realidad, pensemos profesional. El comportamiento lineal elástico se ilustra de manera ya conocida y típicamente como esta línea recta en una gráfica de tensión versus deformación unitaria, tensión en pascales, por lo general en megapascales, y deformación unitaria en unidades adimensionales o bien en porcentaje. Este comportamiento rectilíneo tiene una pendiente y esa pendiente entrega lo que sería el módulo elástico o módulo de Young. El ver un comportamiento puramente lineal y elástico y reversible, es decir, que tanto en carga como en descarga nos movemos en una misma línea o trayectoria, me estaría diciendo de que no hay disipación de energía. Recordemos que el área bajo la curva de esta recta corresponde a la energía por unidad de volumen que el material adquiere producto de la carga externa que se le aplica. Durante la recuperación elástica o cuando se descarga, esa energía o trabajo que se le aplicó al material estaría siendo entregada de vuelta, ¿cierto?, por el mismo material. Acá esta trayectoria no está encerrando una curva como veremos más adelante, que ocurre por lo general en materiales que disipan energía, como son los elastómeros, por ejemplo. La ley de Hooke expresada a través del módulo de Young, ¿cierto?, también tiene una ley equivalente, elástica, lineal para lo que serían esfuerzos de corte, ¿cierto? La ley de Hooke es para esfuerzos axiales, la ley de corte elástica que relaciona el esfuerzo de corte o de cisalle con la deformación angular en este caso a través de una constante G que sería el módulo de corte. Es la misma, nace de la misma idea, ¿cierto? Simplemente que acá la fuerza es uniaxial, acá la fuerza está aplicada sobre la superficie del material que se estaría deformando, ¿cierto? En este caso la fuerza se aplica en los extremos del material, por así decir, o de manera perpendicular a alguna de sus superficies, y no de forma tangencial como lo hace, se hace en este caso para tener una ley de corte elástica.
En la clase anterior vimos, ¿cierto? Acá terminamos, de hecho, la clase anterior con estas gráficas de carga en Newton versus elongación. Eh, Esto es lo que se ve generalmente en la primera clase del curso ING día 24, por eso lo estoy acá repitiendo. Creo que es muy interesante porque acá no estamos teniendo una curva de esfuerzo de formación unitaria, sino de carga en newtons versus elongación en milímetros acá, o en milímetros por 10 a la menos 2. Vemos que para un mismo material, en este caso cobre, hay tres curvas que dependen del espesor, o mejor dicho, dependen más que del espesor del ancho, en este caso de la probeta. Son probetas todas de un mismo espesor, de aproximadamente 1 milímetro de espesor. Son probetas con anchos que van desde más o menos los 5 milímetros a los 10 y a los 15 aproximadamente. Por lo tanto, vemos que cambia la pendiente y también cambia la ubicación de las curvas. O sea, la pendiente que es más horizontal está también más alejada, o sea, hay mayor deformación que la probeta que está, en este caso, más cerca del eje donde la pendiente es mayor. Bueno, estas gráficas son lineales, lo cual obedecen a la ley de Hooke. Y la ley de Hooke, recordemos que es de la forma, la fuerza es igual a una constante K por el desplazamiento o la elongación. Esa constante, la constante de rigidez, y que se relaciona con el módulo de Young, como veremos en la próxima slide. Lo interesante acá es ver que las tres curvas, no, si bien es el mismo material, no son idénticas, son todas lineales, son rectilíneas, pero no es una misma curva que representa el material. ¿Qué es lo que se observa, cierto? Es que esta curva que tiene pendiente más horizontal y está más alejada, ¿cierto?, del cero, si ha sufrido mayor deformación, corresponde a la probeta de 5 milímetros. Esta corresponde a la probeta de 10 milímetros y esta corresponde a la probeta de 15 milímetros. Lo que nos estaría diciendo que, por supuesto, la probeta de 5 milímetros, al tener una sección menor, la misma carga produce en ella una mayor elongación. Y en este caso, la probeta que tiene la mayor sección, mayor ancho, ya que el espesor es el mismo, estaría respondiendo con la menor deformación para esa misma carga o rango de carga. La relación que hay entre el módulo de Young y la constante de rigidez la vemos acá. La ley de Hooke nos dice que la fuerza uniaxial en este caso es igual o proporcional a la deformación a través de una constante K minúscula o kappa también. Si normalizamos esta ecuación por la sección recta 0, dividiendo en ambos lados de la ecuación, y además haciendo que delta o la elongación sea multiplicada y dividida por el largo de la probeta, vemos que podemos juntar, por un lado, las dos características geométricas de la probeta, L0 y A0, con la constante rigidez de Hooke, ¿cierto?, en un solo parámetro, manteniendo F partido por A0 en el lado izquierdo y delta partido por L0 en el lado derecho. F partido por A0 corresponde al esfuerzo en pascales y delta partido por L0 corresponde a la deformación unitaria uniaxial. Lo que habría entre medios correspondería a el módulo entonces de Young, que correspondería a K por L0 partido por A0. Vemos de esa manera de que lo que es propiedad de material realmente es el módulo de Young y la constante rigidez estaría quedando determinada por A0 y L0. Si volvemos a la transparencia anterior, vemos que para el cobre el módulo de Young es constante, independientemente de la geometría, por supuesto, y vemos que para una misma elongación, para un mismo largo de probeta, que es el caso de estas tres probetas, pero en donde el ancho cambia, si la sección recta es 0, vemos que en este caso esta curva, que es la que posee un K de menor valor, por lo tanto más horizontal como pendiente, correspondería entonces a la situación en donde A0 es el menor y corresponde justo a el ancho de 5 milímetros. L0 en las tres probetas es el mismo, así que no vemos el efecto. El efecto lo vemos claramente por la multiplicación de E, que es constante,
por el área, que sería el ancho por el espesor. En este caso sería correspondiente al menor espesor, el espesor intermedio y el mayor espesor. O sea, K, la constante de rigidez, depende de la geometría y por lo tanto no es propiedad de material. Es importante. Las propiedades que se dicen propiedades de materiales o fundamentales, ¿cierto? Son propiedades que dependen de la característica de los elementos químicos que conforman el material. En este caso el cobre está formado por átomos de cobre, los átomos de cobre tienen una cierta estructura electrónica y eso es una característica del cobre, así como el hierro tiene otra y el aluminio otra, y por lo tanto los módulos elásticos que son fundamentales como propiedad dependen de cada estructura atómica. Eso. Ahora, cuando esas tres gráficas que vimos acá se normalizan por el área de la sección recta correspondiente y el largo correspondiente de cada probeta, que es igual en este caso para las tres probetas, vemos que los puntos colapsan todo dentro de lo que podríamos decir una línea recta. Si es que graficamos la tensión en newtons partido por milímetro cuadrado y en elongación milímetros por 10 a la menos 2. Newton partido por milímetros cuadrados es aproximadamente lo que correspondería a megapascales, ¿cierto? Y acá en esta recta entonces claramente vemos la común recta lineal, curva lineal mejor dicho, de un material lineal elástico, donde si también descargamos llegaríamos por la misma curva, la misma trayectoria hacia el punto de formación cero original. Bueno, esto es interesante. El rango elástico es importante porque impacta los aspectos de la ingeniería mecánica e ingeniería en general, ya que, por ejemplo, en esta caricatura de un avión, ¿cierto? Las alas que tienen una luz bastante larga de varios metros, ¿cierto? De decenas de metros, ¿cierto? No pueden estar fabricados de materiales que tengan, por un lado, rigidez baja y la cual depende proporcionalmente con el módulo de Young. De lo contrario, ¿cierto? Habría una flexión enorme en la punta de las alas, ¿cierto? Y eso obviamente impediría que el avión pudiese volar y que fuera estable, ¿cierto? Entonces hay que rigidizar estas estructuras con los materiales que tengan módulo elástico alto y las secciones, ¿cierto? Determinadas para poder hacer de que el comportamiento esté en un rango elástico y de baja deformación. A nivel interior del material, a nivel atómico, molecular, el comportamiento que existe entre los átomos, ¿cierto? Que acá también los seguimos viendo como partículas, que estarían entonces entrelazados por un enlace o este resorte, ¿cierto? De alguna manera da cuenta del fenómeno del módulo de rigidez, ¿cierto? Y el comportamiento lineal elástico dentro de un cierto rango de formación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre en un caso uniaxial simple, donde tenemos dos átomos, ¿cierto? Los cuales están a una cierta distancia, R. Ellos van a alcanzar un equilibrio, un R0, que si lo vemos en un modelo tridimensional estaría condicionando el volumen que ocupan estos átomos y por lo tanto la densidad del material. Entonces a nivel microscópico el peso de los átomos y la distancia interatómica que ellos tienen en un esquema tridimensional determina su densidad, que es una propiedad también fundamental del material. ¿Qué es lo que causa este equilibrio, cierto? O distancia de equilibrio, lo va a producir una fuerza neta que nace de las fuerzas de atracción entre estos átomos y las de repulsión. Hay fuerzas de atracción producto que los átomos tienen sus electrones en las capas exteriores y en su interior tienen núcleos positivos. Los núcleos positivos se repelen, las capas exteriores de electrones tienden a atraerse hacia los núcleos vecinos
y eso produce entonces de alguna manera una fuerza de atracción de tipo culómbico y una fuerza de repulsión entre los núcleos que no necesariamente es de naturaleza culómbica. Lo que acabo de explicar se puede ver con más claridad si es que estos átomos tuvieran, además, fueran iones con carga opuesta. Pudiéramos tener un catión y un anión, ¿cierto? El catión tiene una carga positiva en su exterior, ya que faltan electrones, se han perdido electrones, y esos electrones pues, se pudieron haber transferido hacia el otro átomo en la forma de un anión con carga negativa. Entonces ahí claramente tendríamos algo negativo y algo positivo, y eso produce una fuerza de atracción culómbica, la cual estaría oponiéndose a la fuerza de repulsión nuclear entre los núcleos. Eso va a significar que hay una fuerza neta resultante, y esa es la que tiene esta apariencia en esta gráfica. Si la fuerza neta F entre ambos átomos se grafica contra la distancia que los separa, tendríamos esta forma, ¿cierto? Acá se muestran dos curvas de dos materiales hipotéticos, ¿cierto? Pero lo que cabe resaltar es que en el punto de equilibrio, en R0, a una cierta distancia, esa fuerza neta se anula. Es decir, que las fuerzas de repulsión, de alguna manera, son capaces de neutralizar a las fuerzas de eh, atracción, ¿cierto? Eh, y además, en ese punto donde la fuerza neta es cero, nosotros podríamos, o se observa, ¿cierto? Teniendo la curva de que hay una cierta pendiente o derivada de esa curva en ese punto, y esa derivada eh, de alguna manera me estaría dando información del módulo de rigidez K, ¿cierto? De hecho, es el módulo de rigidez K, ¿cierto? Si nosotros volvemos una slide hacia atrás, vemos que la fuerza de Hooke, la ley de Hooke nos dice fuerza igual a K por delta. Si nosotros diferenciamos esta expresión, nos va a decir que el diferencial de F es igual a K por el diferencial de delta. Si este diferencial lo pasamos en el dividiendo, vamos a tener que la derivada de F con respecto a la derivada de delta, que sería la tangente a esta curva de fuerza-desplazamiento, correspondería a la constante rigidez del material. De esa manera podemos también decir que esta derivada de alguna forma es proporcional entonces también al módulo de Young, ¿cierto? Del material. En este caso estamos ilustrando lo que sería un material como el tungsteno, ¿cierto? Que tiene una rigidez muy alta, y en este caso tendríamos otro material como el aluminio que tiene una rigidez mucho más baja, y por lo tanto la tangente a la curva en el punto de equilibrio sería mucho más horizontal. También en este esquema hemos ilustrado que el punto de equilibrio del aluminio es mucho mayor en longitud que el del tungsteno, ya que el aluminio tiene una densidad tal vez un tercio o más baja que la del tungsteno. El tungsteno es tremendamente denso, el aluminio mucho menos denso. Lo que estaríamos diciendo de esta forma, los átomos, que si bien de aluminio aún pueden ser más livianos que los del tungsteno, están aún más separados o en un volumen mayor. Bueno, acá lo que estamos viendo es una curva de esfuerzo de formación que podría corresponder a un material, una curva macroscópica, por así decir, no microscópica, donde hay claramente un comportamiento muy rectilíneo al principio, pero después hay una tendencia a una especie de rendimiento decreciente. Esto es muy clásico en muchos materiales. El comportamiento lineal elástico no tiene por qué ser todo el tiempo completamente lineal. Sobre todo, vamos a ver más adelante, y tal vez ustedes ya saben que a medida que nos aproximamos al punto de fluencia, empieza a cambiar la linealidad, ¿cierto? Pero interesante que en esta curva todavía nos mantenemos dentro de una trayectoria, no estamos encerrando una curva, y en descarga probablemente nos vamos a volver por la misma trayectoria hasta el punto original. Pero sí, claramente hay un momento en donde se desvía de la linealidad de esta curva. Bueno, esa explicación está dada en cierta forma por el comportamiento de esta fuerza interatómica a nivel microscópica, de las fuerzas de atracción
y repulsión, atracción coulombica, repulsión nuclear, que si bien en el punto de equilibrio está dando una tangente y un comportamiento más bien lineal, pero vemos que a medida que nos separamos, ese comportamiento se aleja de la linealidad. Así que no nos sorprendemos que también eso ocurra a nivel macroscópico. Ya mencionamos y vimos en una gráfica particular experimental donde la relación microscópica va muy de la mano de la relación macroscópica. Entonces, no nos debe sorprender que en ciertos materiales, a medida que mayor deformación haya, porcentual, ¿cierto? Más nos alejemos de la linealidad, pero todavía el material se comporta de manera elástica, es decir, en descarga su trayectoria sigue siendo la misma que en carga. Y se llega al punto de origen de la deformación, al cero, por así decirlo. Bueno, estas curvas macroscópicas se miden usando instrumentación como la que está acá. Esta es una imagen del laboratorio de materiales del Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica. Acá se observan dos máquinas, una máquina trasera acá, antigua, de unos 40 años ya de antigüedad, una máquina de marca Instron, y una máquina con unos 10 años de antigüedad alemana de marca Zwick, que es muy avanzada realmente, y que ustedes tendrán tal vez, esperemos la oportunidad este semestre de que puedan mirarla de cerca y de cierta forma operarla dentro de un cierto rango de uso. En caso que tengamos que seguir con clases online, probablemente grabemos un video sobre la máquina misma y la operación, pero de todas maneras ustedes van a trabajar con resultados de esta máquina. Estas son máquinas de tracción uniaxial porque lógicamente operan en una dirección, y son de tracción porque lo que hacen es deformar el material. Le imprimen una deformación controlada y el material, producto de las leyes, la ley de Hooke o de Young, ¿cierto? Va a generar una reacción opuesta, ¿cierto? Que se mide a través de una celda de carga que está ubicada en esta zona. Entonces, de esa manera, dada una deformación, se mide una fuerza. O sea, es un ensayo de deformación que genera como resultado la fuerza en cada instante de la deformación dada. Los resultados que obtuvimos en el ING 1024, ¿cierto? Es usando un dispositivo muy simple, pero muy ilustrativo, pero en donde se aplica una carga y se obtiene una deformación. Entonces, estas son curvas de carga que entregan deformación. Las máquinas convencionales son al revés, deforman y se obtiene una carga como respuesta. Ahora bien, esta máquina en particular tiene la característica de que al usar un sistema de control puede hacer creer al material que también se le aplica una carga constante. Y eso es muy interesante porque nos permite hacer ensayos de carga constante y de deformación constante. En materiales metálicos cristalinos, como vamos a ver más adelante, en donde se cumple la ley de Hooke, realmente medir carga o deformación da lo mismo, puesto que es cosa de invertir la ecuación y tendríamos que la deformación es igual a 1 partido por K de la fuerza, ¿cierto? Y lo mismo con la ley de Young, podríamos decir que la deformación unitaria es 1 partido por E, el módulo de Young, por el esfuerzo uniaxial. Pero si hacemos este ensayo de tracción y de carga constante sobre un polímero, como vamos a ver más adelante en el curso, en el capítulo ya 2, vamos a ver que eso cambia realmente el comportamiento. El comportamiento no va a ser evidentemente, ya que la estructura molecular del polímero es muy distinta a la de un material cristalino. El ensayo de tracción uniaxial tiene una característica muy importante, que es uniaxial, que significa eso, que la deformación y la fuerza que se mide operan a lo largo de un cierto eje, solamente paralelo en ambos casos. Esto nos permite utilizar la representación del círculo de Moore para el estado de tensiones que podría tener la probeta. Esta es la probeta, ¿cierto?
el estado de carga, dada la deformación, va a ser aproximadamente uniforme, por lo tanto cualquier elemento de la probeta puede ser representado por este elemento cuadrado, en donde solamente hay componentes de tensión en una dirección de este cuadrado, ¿cierto? Volumen de análisis, ¿cierto? Eh, por lo tanto, si tenemos solamente una componente de formación, el círculo de Moore va a tener esta forma, ¿cierto? Las componentes perpendiculares, si digamos en este sentido, o perpendicular a la pantalla, ¿cierto? Estarían dadas acá por este punto en cero, y sigma cero, que sería la única componente real que tiene que ver con la deformación que se aplicó y por lo tanto la reacción con la cual actúa el material, estaría ubicado en este punto. Y esto, obviamente, teniendo dos puntos dentro del mapa del círculo de Moore, o sea, de los esfuerzos por un lado, y también de la esfuerzo de corte y los axiales, ¿cierto? Ya con dos puntos dentro del eje de los esfuerzos axiales, podemos sacar el punto medio y podemos inscribir un círculo, ¿cierto? Y ese círculo me ha de representar el estado de tensiones en cualquier otra orientación en la cual se midiera en el interior de este material. Así que el círculo de Moore es algo que vamos a ver o utilizar recurrentemente. Ustedes ya han pasado por cursos de mecánica de sólido, diseño mecánico, diseño de elementos de máquina, diseño avanzado, etc. Y se ocupa el círculo de Moore en esos cursos comúnmente, y ustedes ya deberían entenderlo. De todas maneras, estamos revisando, estamos repitiendo, haciendo recordar y tal vez aplicándolo de manera que esta cosa con muy poco esfuerzo sea evidente. ¿Para qué nos podría servir el círculo de Moore? Como ustedes recuerdan, porque yo al analizar este círculo veo que hay un máximo para el esfuerzo de corte justo en el centro del círculo, y eso implica entonces que hay una rotación, ¿cierto? Una rotación desde el eje horizontal a este eje vertical de 90 grados en el círculo, que corresponde a una rotación de 45 en el elemento. Es decir, que si yo mido, ¿cierto?, las deformaciones sobre un elemento que esté orientado a 45 grados con respecto al eje de tracción, voy a poder medir también, a partir de esas deformaciones, el esfuerzo de corte, que va a ser máximo en este caso, y un esfuerzo axial que correspondería a la mitad del esfuerzo uniaxial máximo que se ha medido en la probeta, ¿cierto? Ya que estamos justo acá en la mitad del círculo, es decir, en sigma 0 partido por 2. Y el radio de este círculo corresponde también de esa misma forma a sigma 0 partido por 2, que correspondería al esfuerzo de corte máximo. Recordemos que cuando un material supera este esfuerzo de corte máximo, entra en fluencia. O sea, es el momento en donde, o el instante asociado a la deformación del material, en el cual el material empieza a fluir y deja de tener un comportamiento puramente lineal elástico. Eso también lo vamos a ver más adelante con detalle. Otro parámetro, mejor dicho, o propiedad elástica que vamos a recordar en este momento es la razón de Poisson, ¿cierto? Sabemos que cuando a la probeta se le deforma uniaxialmente y por lo tanto surge una fuerza que resiste esa deformación, lateralmente hay una constricción de la superficie del material, ¿cierto? Que no conserva el volumen en rango elástico, son muy importantes, no se conserva, salvo en casos muy particulares, ¿cierto? Pero por lo general se conserva. Y esa constricción, en cierta forma, obedece a la ley, la razón de Poisson, que me dice que la deformación que va a tener el material, ¿cierto?, en el eje X o Y, dada la deformación en Z, ¿cierto?, ese cociente es una deformación asociada a una constricción o compresión, en este caso al tratarse de un esfuerzo de tracción, que se genera una deformación de tracción, ¿cierto? Y ese cociente es un número dimensional que conocemos como la razón de Poisson y que tiene valores que en materiales isotrópicos cristalinos van entre 0 y 0,5.
Ahora, hay materiales con otras configuraciones o materiales compuestos o metamateriales que presentan valores de la razón de Poisson incluso negativas o mayores que 0,5. No nos tiene que sorprender eso, pero materiales isotrópicos, homogéneos. ¿Qué entendemos por isotrópico? Recordamos que isotrópico es que las propiedades físicas, mecánicas, no dependen de la orientación en el espacio, y homogéneo es que bueno, tampoco cambian en el espacio. Eh, bueno, ahora, ¿qué es lo que produce esta constricción que hemos mencionado acá a nivel atomístico? Este modelo, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Que estos átomos que deberían estar formando un retículo homogéneo se empiezan a contraer en el interior producto de la deformación axial. Bueno, ¿qué ocurre a nivel microscópico? Los átomos se separan, eso produce que la estructura electrónica, los lóbulos orbitales también interactúan de diferente manera, que lo que básicamente el hecho de que haya una compresión que sea espontánea es producto de que podríamos decir que las fuerzas de atracción están siendo mayores que las de repulsión. Eso podría indicar entonces de que hay tal vez mayor carga eléctrica que produce mayor atracción hacia los núcleos, ¿cierto? Y que es capaz de poner un punto de equilibrio más cercano que el punto de equilibrio sin esta deformación externa. Pero obviamente eso no es simple de modelar, no hay modelos analíticos triviales que lo puedan representar. Pero es un fenómeno que se observa, es un fenómeno difícil de medir, incluso en el laboratorio también, ya que esta fracción es un decimal, ¿cierto? La deformación en Z es pequeña por lo general y por lo tanto esta deformación perpendicular es casi un orden de magnitud menor que la que se está midiendo en el laboratorio. Así que si estos son porcentajes, 1% o menos, 0,1%, esta puede ser una deformación del orden de 0,01%, que es muy difícil de medir con precisión en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Nosotros ya hablamos sobre el módulo elástico, entendemos que tiene una relación con el módulo de rigidez de la ley de Hooke. El módulo de rigidez de Hooke dependería de la geometría. Este es un módulo que depende puramente de la configuración del elemento químico, la configuración electrónica del elemento químico, y está relacionado para materiales nuevamente isotrópicos homogéneos a través del módulo de Poisson, de la razón de Poisson, con el módulo de corte. Sabemos de acá que si la razón de Poisson está entre 0 y 0,5, vemos que el módulo de corte va a ser menor. Cualquier cosa del orden de la mitad o incluso hasta un tercio podría ser menor que el módulo de Young, justamente. Valores para materiales isotrópicos homogéneos, como el aluminio, el cobre, el hierro, el tungsteno, se ilustran en esta tabla. Vemos que el módulo elástico, medido en gigapascales, ¿cierto? O sea, en 10 a la 9 pascales, es de 69, 110, 211, 407 para estos cuatro materiales. El módulo de corte, vemos que es menor en cada caso, del orden de poco menos que la mitad incluso. 69 contra 26, 110 con 46, 211 contra 82, 407 con 160. Entre la mitad y un tercio del valor del módulo elástico. Eso porque la razón de Poisson en cada caso va a ir variando en valores por lo general de 0,25 a 0,35. Un material de ingeniería isotrópico homogéneo se le puede asignar un valor de 0,3 desde un punto de vista ingenieril, ¿cierto? Como una aproximación, pero ideal es referirse a los valores que estén publicados en normas o en handbooks, ¿cierto? Para poder usar el correspondiente valor en una modelación o simulación. O medirlo experimentalmente. Medir el módulo elástico experimentalmente con las máquinas que mostramos no es difícil, pero medir el módulo de razón de Poisson requeriría tener métodos de medición adicionales a los que realmente se disponen,
celdas de carga, ¿cierto? O algún tipo de extensómetro que pudiera medir este angostamiento lateral o constricción lateral. Entonces, hasta el momento, lo que puedo decir que hay tres parámetros o constantes: el módulo elástico, G, el módulo de corte y la razón de Poisson. Pero también hay una cuarta propiedad que se llama mecánica, que se llama el módulo de compresibilidad, que se suma a estas tres anteriores y que se puede vincular también al módulo elástico E y a la razón de Poisson de la siguiente manera. Tiene una forma parecida al módulo G, pero no es idéntica. Acá estamos hablando de 3 por 1 menos 2 por nu. Al haber acá una resta, ocurre algo interesante, ¿cierto? Que para valores de nu mayores a 0,5, mayores o iguales a 0,5, esto empieza a tener un valor negativo, ¿cierto? Pero en el caso particular de nu igual a 0,5, se descontinúa la compresibilidad, sería infinita. O sea, materiales que tengan valores de nu igual a 0,5 serían materiales que presentarían una compresibilidad infinita, es decir, que no pueden comprimirse. Más sobre eso un poco más adelante, ¿cierto? El módulo K también se mide en gigapascales, ¿cierto? Y es una propiedad también, de cierta forma, fundamental. Lo interesante es que tenemos cuatro propiedades físicas: E, módulo de Young, módulo de corte, módulo de compresibilidad y la razón de Poisson nu. Ahora, vimos que dos de estas propiedades, K y G, son función de E y nu, por lo tanto tenemos cuatro incógnitas y dos ecuaciones. Realmente son solamente dos variables independientes, es decir, que con dos de estas cuatro podemos caracterizar el comportamiento elástico de un material isotrópico homogéneo, cristalino, que tenga comportamiento lineal elástico. Por lo general, muchos materiales pueden presentar propiedades anisotrópicas, es decir, que sus propiedades elásticas no dependen, dependen de la dirección espacial. El aluminio, cobre, tungsteno y otros, sobre todo cerámicos, ¿cierto?, están representados en esta tabla, en donde se compara con el valor isotrópico, si es que está disponible. En muchos casos no está disponible, porque simplemente el material como tal no es isotrópico, como el caso del óxido de magnesio, o simplemente en otros casos no se dispone de información incluso del comportamiento a través de una cierta dirección. Acá se está entregando valores del módulo elástico de Young para direcciones cristalinas específicas. Ustedes han sido ya alumnos, están acá en el curso de comportamiento mecánico luego de haber cursado ciencia de los materiales, donde se ve con bastante profundidad todo lo referente a cristalografía, posiciones, direcciones, planos cristalográficos. Así que no tienen que sorprenderse al ver que un modo elástico en una dirección 1, 0, 0 puede tener un valor, y en una dirección 1, 1, 0 a nivel de la celda de átomos, ¿cierto?, tendría otro valor, y en la dirección 1, 1, 1 tendría otro valor, ¿cierto? Ahora, no necesariamente uno podría decir que el promedio de estos tres valores nos va a dar el valor isotrópico, pero en la práctica la idea es que el material isotrópico es un material que está compuesto de cristales que están orientados en muchas direcciones, puesto que además son muchos cristales que forman el material macroscópico, ¿cierto? Y cada uno de esos cristales es un monocristal, y ese monocristal es un material anisotrópico que tiene una cierta estructura cristalina, BCC, FCC, en el caso del aluminio es FCC, y que a lo largo de las direcciones características de esa estructura cristalina tendría valores de su módulo de Young distintos, como se ve acá. Entonces, en cierta forma, claro, el material isotrópico representa una propiedad promedio de los cristales orientados en muchas direcciones, ¿cierto?, que tienen sus propiedades a su vez distintas según las orientaciones cristalográficas específicas. Vemos que 69, aproximadamente, al menos acá hay un valor menor a 69 y dos valores mayores. En el caso del cobre hay un valor menor a 110 y dos mayores, bastante mayores a 110. En el tungsteno, curiosamente, las tres propiedades son muy parecidas en las tres direcciones. Los tres módulos ya en tres direcciones cristalográficas son muy parecidas, ¿cierto? Y estarían siendo incluso acá menores a este valor. Esto puede ser producto de
muchas fuentes. No porque acá esté presentando yo una tabla, no, no pueda existir un error de los valores, ¿cierto? Porque no es necesariamente una tabla también que se haya construido o se haya extraído algún texto o alguna referencia. Una tabla construida de valores de la literatura. Claramente el reporte del valor isotrópico es generalmente 400 y acá los valores anisotrópicos reportados por quienes lo hayan medido, ¿cierto? Están en este rango. Podría ser ese el motivo principal, no tiene por qué ser nuevamente el promedio, pero la discrepancia podría ser en que las mediciones se efectuaron de forma distinta. No fue la misma persona que midió estos valores, todos con el mismo material, con la misma máquina, el mismo método. Pero sí hacer notar que el tungsteno es anisotrópico al considerarlo un monocristal, pero con un comportamiento isotrópico a nivel microscópico y a nivel macro también, lo cual es interesante. ¿Por qué es eso? La única explicación tiene que ver nuevamente por su estructura electrónica, que tal vez es más homogénea, es más omnidireccional que en el caso del aluminio y el cobre. En el caso de los otros materiales cerámicos, como el carbono de tungsteno, etc., vemos que hay valores que están que no son disponibles y bien valores isotrópicos que difieren bastante de los valores anisotrópicos, pero nuevamente falta información. Otro tema que también amplía el espectro de los valores del módulo elástico, ¿cierto? Ya no solamente por la dirección, sino también por el comportamiento lineal que pueda tener, pero el comportamiento elástico que pueda tener el material, que no tiene por qué ser puramente lineal, estaría representado en este esquema, ¿cierto? Donde la curva tendría un rendimiento decreciente, ¿cierto? Antes de pasar a un rango de comportamiento elástico, plástico, por ejemplo. Pero ya explicamos el por qué podría ser esto, dada la curva de interacción de los átomos, ¿cierto? Que no es puramente lineal, ¿cierto? También va teniendo un cambio pendiente. Ahora, ¿cómo reportar la pendiente? Bueno, sabemos que la tangente a la curva siempre nos va a dar información del módulo, por un lado, ¿cierto? A nivel tanto macro o micro, pero en el caso de esta curva va a depender de la ubicación de donde se mide la pendiente. También en vez de una pendiente se podría ocupar una secante. Bueno, la cosa es, hay que ponerse de acuerdo y eso se logra a través de las normas que están disponibles para los materiales, para las aplicaciones pertinentes, ¿cierto? Donde se va a indicar que el valor debe corresponder a una tangente para alguna deformación que tenga el material. Una cierta deformación, encontramos el punto y tomamos la tangente, o bien una secante que incorpore un cierto rango de formación. Ahora, materiales que tienen, por ejemplo, este comportamiento no tienden a ser los materiales cristalinos metálicos ni los cerámicos, sino más bien materiales que pueden ser compuestos, materiales cementicios también y a veces materiales que son poliméricos o viscoelásticos. Otra variable también del módulo de elasticidad estaría dado por la temperatura. Claramente la temperatura tiene que ver con la cantidad de energía interna que tiene un material, es decir, la energía interna de los átomos, que corresponde a la actividad de vibración que tienen o desplazamiento respecto a sus puntos de equilibrio, ¿cierto? Si bien están en torno a un punto de equilibrio, pero oscilan y por lo tanto esa oscilación va a producir que el punto de equilibrio de las fuerzas interatómicas, la reacción-repulsión, no sea R0, sino sea R0 más una diferencia. Y eso obviamente va a producir de que el material presente por lo general menor rigidez, menor módulo de Young, producto de que de alguna forma la tangente, entonces en el punto de equilibrio ahora va a ser más horizontal, no tan vertical. Y vemos que también a medida que la temperatura aumenta, esa agitación vibracional de los átomos es tan alta que podría llegar incluso a romper enlaces y el material empezar a pasar a un estado líquido. Y ahí simplemente ya toda la cohesión sólida dada por el módulo RGS desaparece. Entonces vemos que hay una caída fuerte del módulo a mayores temperaturas, pero hay materiales como el tungsteno que incluso a temperaturas de 800 grados pueden estar manteniendo rigideces mayores incluso que el aluminio a temperatura ambiente. Estos son materiales generalmente utilizados o conocidos como materiales refractarios. El cromo también, el hafnio y otros también tienen ese comportamiento y se utilizan
en aleaciones que tengan que operar a alta temperatura. Las más comunes son las aleaciones para los motores de aviación, ¿cierto? Las turbinas de generación de potencia, que están en base a materiales refractarios como el tungsteno, el molibdeno, cromo, hafnio, renio, etc. La dependencia con la temperatura también se ve acá en una gráfica ya no esquemática, sino real, de un acero con un porcentaje de cromo, ¿cierto? En donde vemos que hay para una cantidad de datos bastante considerables, hay una banda que está entre los 210, 220 gigapascales para este acero rico en cromo, ¿cierto? Esto es importante notar que si bien hay una caída, ¿cierto? De 210 hasta aproximadamente 260, con la temperatura vemos que para cada temperatura el material se mantiene, sobre todo a 0 grados se mantiene en los 210, que es el valor típico del hierro, ¿cierto? Y eso es porque estos aceros, por lo general, el acero es hierro con carbono y el carbono está en cantidades muy pequeñas, por lo tanto no aporta al módulo elástico. Es una propiedad el módulo elástico es una propiedad fundamental que depende de los átomos de hierro. En este caso, bueno, esta lesión contiene cromo. El cromo tiene un módulo elástico muy parecido también al del hierro, así que por eso no hay una alteración mayor de este valor. Pero sí vemos que con la temperatura hay una caída bastante considerable de 210, 220 a cualquier cosa entre 160, 170 a los 600 grados. El material todavía sigue siendo rígido, sigue resistente, pero ha caído, ¿cuánto? Sería un 20% aproximadamente o más, 25% tal vez de su rigidez a temperatura ambiente. Bueno, resumiendo y ya terminando este audio, y como vuelvo a insistir, mañana, o sea, durante el día de hoy, voy a grabar un par de cápsulas con desarrollo, ¿cierto? Tanto de los temas, ¿cierto? Para ir aclarando. Pero resumiendo, podemos decir que para material isotrópico, policristalino, básicamente está determinado por estas tres constantes físicas: módulo elástico, módulo de corte, módulo de compresibilidad, y un número dimensional que sería la razón de Poisson. Pero estas cuatro cantidades solo basta medir dos, las restantes son dependientes, ¿cierto? Entonces el módulo elástico, nuevamente, para recapitular, nace de la tracción uniaxial en los sentidos X, Y o Z. El módulo de corte tiene que ver con esta deformación angular, ¿cierto? O aplicación de una fuerza tangencial en la superficie del material que deforma angularmente el material, no axialmente. Y el módulo de K es una compresibilidad que tiene que ver con la aplicación de las fuerzas en los tres ejes simultáneamente. Para que haya compresión tenemos que comprimir tres ejes simultáneamente. Pensemos en un material que se sumerge en el océano, ¿cierto? A 10, 20, 30 grados de profundidad, la presión hidrostática actúa en las tres caras del material simultáneamente. Y el cambio que va a experimentar el material va a ser un cambio volumétrico, no un cambio solamente en una dirección o en una deformación angular. Y el número dimensional de Poisson es esta razón entre deformaciones unitarias, laterales o perpendiculares a la deformación a la cual se está aplicando la carga uniaxial original. Bueno, con eso nos podemos obviamente preguntar cómo se originan estas propiedades. Algo hablamos de las fuerzas interatómicas a nivel atómico, se toma la redundancia. Bueno, ¿qué representan física y matemáticamente estas magnitudes? Algo ya ilustramos, ¿cierto? El módulo de Young tiene que ver con la primera derivada de la fuerza con respecto a la deformación o elongación. Y bueno, cómo y cuándo se aplican, ¿cierto? Eso ya es parte de lo que serían los cursos de diseño mecánico, ¿cierto? En donde uno va a seleccionar materiales con rigideces dependiendo de la aplicación o magnitud de las cargas que
deban ser soportadas, ¿cierto? Por la pieza en particular. Bueno, vamos posteriormente en otro video, comenzar con el método de los elementos discretos. Solamente voy a adelantar de que la idea acá es la siguiente. El método de elementos discretos es el método de los elementos finitos, básicamente, es la base del método de los elementos finitos. Por lo tanto, por un lado, es importante que ustedes sepan algo de esto, porque donde solamente lo van a aprender es en el curso de elementos finitos, que es un curso de nivel posgrado 3000, opcional para los alumnos del pregrado, ¿cierto? De manera que si no toman o no cursan ese curso, los elementos finitos pueden ser algo desconocido para ustedes, la esencia, la base, y ustedes probablemente utilicen software de elementos finitos en el futuro, en la vida, en el campo profesional, y es bueno saber un poco de dónde nacen. Pero la otra motivación para enseñarlo acá es porque, bueno, es una formulación que tiene que ver con la propiedad elástica del módulo de rigidez de Hooke. Y también lo queremos incorporar en la idea de que ya presentamos, ¿cierto? Y lo vamos a elaborar con más detalle más adelante, ¿cierto? Un modelo de dos átomos, ¿cierto? Con una cierta rigidez dada por un resorte. En el modelo de los elementos discretos, obviamente las estructuras son estructuras macroscópicas, pueden ser cerchas, pueden ser reticulados, ¿cierto? Acá lo vamos a considerar como átomos, ¿cierto? Que están interconectados a través de un resorte de rigidez K. Más adelante vamos a ver cómo podemos estimar la rigidez K y entre un par de átomos, y conociendo la rigidez K entre un par de átomos, ¿cierto? Vamos a poder entonces armar estructuras dos dimensionales o tridimensionales que podrían entonces representar mejor la rigidez ahora de un conjunto de átomos que a su vez representa una cierta estructura de un cristal, ¿cierto? Que a su vez forma un policristal, ¿cierto? Eso es un poco la motivación de por qué entrar en el método de los elementos discretos. Nuevamente, dos motivos. Uno es que sepan del método. Es un método bastante simple, muy útil, porque les va a servir en la vida profesional. Van a poder resolver estructuras como cerchas con lápiz y papel y un computador o una pequeña Excel, ¿cierto? Por así decirlo. Pero también nos va a permitir explicar de mejor manera el comportamiento de estructuras, de cómo se relaciona, mejor dicho, el módulo elástico con la estructura cristalina del material, ¿cierto? Ya mencionamos, y ustedes lo recuerdan de ciencia de los materiales, ¿cierto? De que el cobre tiene una estructura FCC, centrada en las caras, el aluminio también, pero el hierro tiene una estructura BCC. Y otros materiales como el titanio tienen una estructura HCP. Bueno, yo puedo conocer información y vamos a saber hacerlo, ¿cierto? Estimar la información de la energía enlace entre átomos de aluminio, cobre y hierro, pero también tenemos que sobre eso sumar la configuración de la estructura atómica. Para poder ahora entonces tener una estimación del valor de la propiedad, ¿cierto? Pero bueno, eso queda ya para el próximo video. Nos vemos.